Camila detuvo el auto justo en el punto donde el camino de tierra se estrechaba, dando paso a un sendero pedregoso que serpenteaba por la montaña. El aire era fresco y lo bastante puro como para recordar la sencillez de su infancia. El pequeño pueblo de San Rafael se desplegaba ante ella con sus techos de teja, sus fachadas coloridas y el mismo campanario que solía tañer con fuerza los domingos. Esa tarde, sin embargo, los sonidos eran tenues, gallinas picoteando en un corral, un perro que ladraba a lo lejos y el murmullo del río que corría entre rocas y chorreras. Veía algún que otro campesino en moto o a caballo, saludando con el brazo en alto. Hacía 10 años que se había marchado para estudiar medicina en Bogotá, con la promesa de no mirar atrás. Pero ahora regresaba, obligada por circunstancias que habrían resultado impensables un año atrás, la muerte repentina de su esposo y el deseo ardiente de escapar del ruido y de los recuerdos que la asfixiaban en la ciudad. Mientras cerraba la puerta del auto y respiraba hondo, sintió un ligero temblor en las manos. Recordó la última vez que estuvo allí, cuando todavía era una adolescente llena de sueños y un poco de rabia por la falta de oportunidades que ofrecía el pueblo. Jamás habría imaginado que, con el paso del tiempo, anhelaría volver a sentir la calidez de esas montañas y el abrazo verde de los cafetales. Esa calidez había desaparecido de su vida en los meses posteriores a la muerte de Diego, su esposo, un joven abogado con quien se había casado poco después de graduarse. Diego había sido su sostén, su compañero, pero un accidente automovilístico se lo arrebató en un abrir y cerrar de ojos, y Camila había quedado sumida en una vorágine de dolor y soledad que ni el ajetreo de la gran ciudad pudo mitigar. La idea de reiniciar su vida en el lugar donde creció resultaba, por lo menos, desesperadamente esperanzadora. A medida que avanzaba con su maleta por las calles empedradas de San Rafael, notaba miradas de curiosidad, sonrisas de reconocimiento y, en ocasiones, murmullos que quizás hablaban de la joven que se había marchado para convertirse en una gran médica y que ahora regresaba viuda. Su familia le esperaba en la casa materna, un lugar modesto pero rebosante de amor y memorias. Desde la ventana de la sala se asomaba su madre, doña Teresa, de cabellos canosos y manos fuertes. La abrazó con una ternura mezclada de compasión y alegría por tenerla de vuelta. Camila sintió un nudo en la garganta. En lugar de palabras, se aferró al calor de ese abrazo, con la mente en blanco. El olor del café recién colado, las matas de helechos y geranios en el patio, la risa de una prima que corría a darle la bienvenida. Todo parecía un sueño difuso del que no se estaba segura de querer despertar. Los primeros días en San Rafael transcurrieron con lentitud, como si cada minuto pesara el doble en comparación con la agitación bogotana. Camila apenas salía de casa, se levantaba temprano, ayudaba a su madre con los oficios, luego se sentaba en el corredor a contemplar el paisaje con la taza de café entre las manos, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Llevaba tiempo planeando abrir un consultorio médico rural, al que tanto hacían falta sus paisanos. La muerte de su esposo había alterado todos sus planes, y sin embargo, le dio el impulso que necesitaba para dar un giro radical a su vida. Quizás, al cuidar de los demás, encontraría la manera de sanarse a sí misma. Su madre insistía en que fuera a hablar con el párroco y con los líderes comunitarios para organizar la apertura del consultorio. Fue así como, al tercer día, se reunió con el padre Darío, un hombre bonachón, de barba incipiente y ojos cansados, pero llenos de una sabiduría sencilla. Se alegró de oír que Camila quería atender a los vecinos, pues los desplazamientos a la clínica más cercana resultaban costosos y peligrosos para la mayoría. Entre susurros, el padre Darío le mencionó que el profesor Juan Hernández, quien daba clases en la escuelita del pueblo, estaba colaborando con un proyecto de integración para niños con necesidades especiales. Tal vez a Camila podría interesarle. Ella sintió una punzada en el pecho al escuchar el nombre de Juan, un recuerdo agridulce que emergía desde el lugar más recóndito de su memoria. Habían sido amigos en la adolescencia, cómplices de travesuras y anhelos. Un día, él le robó un beso tímido detrás de la iglesia, y ella correspondió con nerviosismo. Poco antes de que ella se fuera a estudiar, se habían vuelto novios en secreto, un primer amor tan efímero como intenso. Después, al marcharse, perdieron todo contacto. Sin embargo, alguien le había contado que él se casó joven con Lucía, su mejor amiga de la niñez. El día que Camila caminó hasta la escuelita para ofrecer sus servicios médicos, sintió una mezcla de ansiedad y nostalgia. La escuela seguía igual de humilde y alegre, con sus muros pintados de colores y los niños corriendo descalzos por el patio de tierra.
El profesor Juan se hallaba sentado en un banco de madera, rodeado de pequeños que, con estuches de crayolas, trabajaban en un mural sobre la biodiversidad colombiana. Camila lo miró de lejos, reconociendo esos rasgos serenos que el tiempo había vuelto más adultos. El cabello oscuro, la postura algo encorvada de quien ha cargado con responsabilidades profundas, y una bondad en la mirada que ella conocía tan bien. Cuando él levantó los ojos y la vio, se puso de pie con una naturalidad casi suave, como si se hubiese preparado toda la vida para ese encuentro. Se saludaron con la prudencia de quienes comparten un pasado que no saben si está permitido evocar. «Me alegra mucho verte», le dijo Juan, sin apartar la mirada de sus ojos. «Igualmente», susurró Camila, sintiendo que algo muy hondo en su interior se removía. «Supe que estaban organizando proyectos para niños con dificultades de aprendizaje y, bueno, a mí me interesa colaborar». Juan asintió, contándole que, desde hacía 2 años, gestionaba un taller de manualidades para niños con diversas necesidades especiales. Su propio hijo, Pablo, formaba parte de ese taller. El niño tenía 11 años y un diagnóstico de autismo que lo hacía particularmente sensible a los cambios y al ruido del entorno. Por eso, vivir en un pueblo montañoso le sentaba bien, y Juan se había dedicado por completo a ser padre y educador tras la muerte de Lucía, su esposa, ocurrida hacía 4 años a causa de un parto complicado que, desgraciadamente, terminó con la vida tanto de ella como del bebé. El recuerdo de Lucía era un fantasma presente en cada rincón de San Rafael, y especialmente en el aula de Juan. Camila sintió una opresión en el pecho, pues Lucía no solo había sido la mujer de Juan, sino también su gran amiga de infancia, quien la apoyó antes de partir a la ciudad. Mientras conversaban, Camila notó la mirada tierna de Pablo, un niño de rasgos finos que sujetaba con fuerza un muñeco de trapo. Él la observaba con una mezcla de curiosidad y timidez. «Hola, Pablo», le dijo ella con suavidad, arrodillándose a su altura. El niño emitió un balbuceo apenas audible y se aferró más a su muñeco, pero no se alejó, lo que Camila interpretó como una pequeña victoria. Juan sonrió con gratitud. No era habitual que Pablo se mantuviera tan sereno ante un extraño. Ese día, Camila se ofreció a organizar revisiones médicas gratuitas para los niños de la escuela y, además, a colaborar con el taller de manualidades y terapia ocupacional que Juan dirigía 2 veces por semana. Al principio, lo hizo motivada por su vocación, pero también por un deseo de ayudar a un antiguo amigo y a su hijo. Esa noche, al acostarse, se sorprendió al descubrir que, por primera vez desde la muerte de Diego, la angustia no la consumía por completo. Había algo nuevo que le inspiraba fuerzas, un reto, un proyecto, un reencuentro con una parte de sí misma que creía extinta. Poco a poco, Camila fue adaptándose a la rutina del consultorio rural. Tenía una pequeña sala de espera con sillas de plástico, un escritorio desvencijado, un botiquín y un par de balanzas. Aunque el espacio era humilde, su presencia trajo alivio a muchos habitantes que, de otro modo, habrían tenido que recorrer horas para recibir atención básica. Camila se sentía útil, y esa sensación la acercaba cada vez más a la paz que buscaba. Además, se embarcó de lleno en el taller infantil junto a Juan. Empezaron con actividades sencillas: pintar, recortar figuras de papel, cultivar plantas en pequeños recipientes, e incluso ensayar melodías con instrumentos simples. Pablo era uno de los participantes más silenciosos, pero poco a poco mostraba pequeñas sonrisas cuando lograba realizar alguna manualidad con éxito. La paciencia infinita de Juan y la empatía de Camila hicieron un tándem perfecto para guiar a los niños con dificultades. Así transcurrieron algunas semanas. Entre guardias médicas de emergencias, tardes de risas infantiles en el taller y encuentros fortuitos en la plaza, Camila y Juan empezaron a forjar un vínculo renovado. A veces, compartían un café con leche al caer la tarde en la tienda de Doña Irene, la más antigua del pueblo, y conversaban sobre lo que había sido de sus vidas en la última década. Recordaban anécdotas de juventud, las caminatas por el bosque, los bailes de fin de año en el salón comunal, las carreras en bicicleta por las pendientes del pueblo. El fantasma del pasado, sin embargo, estaba siempre al acecho, y cada vez que el nombre de Lucía surgía en la charla, un silencio casi sagrado se extendía entre los dos. Juan, por su parte, no podía evitar sentir un torbellino de emociones. Cada día que pasaba al lado de Camila, sentía crecer en él una calidez que no experimentaba desde la muerte de su esposa. Llegó a soñar, en más de una ocasión, con la imagen de Lucía sonriendo mientras lo animaba a seguir adelante.
Se despertaba con el corazón acelerado, debatiéndose entre la culpa y la esperanza. Amaba a Lucía con cada fibra de su ser, pero ella ya no estaba. ¿Tenía derecho a sentir ese cosquilleo en el estómago cada vez que Camila le rozaba la mano al entregarle unos documentos? ¿Era justo para Pablo, para la memoria de Lucía, atreverse a imaginar un futuro al lado de otra mujer? Las dudas lo consumían, aunque cada sonrisa de Camila le recordaba que la vida continuaba, aún con las cicatrices que dejan las pérdidas. Para Camila, el proceso fue similar. Si alguna vez pensó que, tras la muerte de Diego, su corazón quedaría cerrado, descubrir que un simple roce de manos con Juan la hacía temblar la descolocaba. ¿Se trataba de un sentimiento real, o tan solo del refugio que uno busca cuando se siente vulnerable? Se preguntaba si era traición amar de nuevo, traición a la memoria de Diego y a la de Lucía, su amiga. Se sentía culpable por pensar en Juan, un hombre que había estado al lado de Lucía hasta su último aliento. Pero los días transcurrían en el pequeño pueblo y algo más fuerte que la culpa florecía cada vez que trabajaban en conjunto. Complicidad, ternura, la certeza de que entre ambos existía una conexión que trascendía la simple amistad. Un evento inesperado aceleró los acontecimientos. En una de las tardes de taller, Pablo empezó a sudar y a respirar con dificultad. Juan se alarmó al verlo tan pálido y con la mirada perdida. Rápidamente, Camila lo auscultó y se dio cuenta de que el niño sufría una crisis asmática severa, algo que, por lo visto, no había ocurrido antes con tanta intensidad. Sin pensárselo dos veces, tomó las llaves de su auto y condujo a toda prisa con Juan y Pablo hacia el consultorio. Por el camino, intentaba tranquilizar al niño, pidiéndole que respirara lentamente, mientras Juan lo abrazaba contra su pecho con un pánico evidente en el rostro. Las calles del pueblo se volvieron un laberinto que parecían alargarse con la urgencia. En el consultorio, Camila le administró a Pablo un broncodilatador y oxígeno, rogando en su interior que la crisis cediera. El niño tardó varios minutos en estabilizarse, y cada uno de esos minutos fue un suplicio en el que Juan no soltó la mano de Camila ni un solo segundo. Cuando finalmente Pablo recuperó el aire y el color en las mejillas, Juan rompió a llorar. No se trataba de un llanto discreto, sino de un desahogo potente y doloroso que salió desde lo más profundo de su ser. Para él, revivir la posibilidad de perder a alguien amado, así fuera por un instante, resultaba insoportable. Camila se acercó para abrazarlo, acariciando su espalda mientras sentía el temblor de su cuerpo. Sin decir palabra, supo que, en ese abrazo, fluía todo el afecto, el miedo y la necesidad de compañía que los dos habían reprimido. Se sintieron tan cerca que por un instante se les olvidó dónde estaban y solo existió la calidez compartida, la seguridad de estar juntos mientras Pablo, ya tranquilo, los observaba desde la camilla con una mirada más curiosa que asustada. A partir de ese día, la relación entre Camila y Juan dio un giro inevitable. Empezaron a pasar más tiempo juntos, no solo en el taller o en el consultorio, sino también en caminatas largas por las laderas del pueblo, donde la maleza crecía salvaje y el aire olía a hierbabuena y eucalipto. En esos paseos, hablaban de sus respectivos pasados, de cómo Camila había conocido a Diego en la Facultad de Medicina y de cómo él la había apoyado en cada una de sus metas profesionales. Juan confesó que, tras perder a Lucía, sintió que el mundo se desmoronaba y solo siguió adelante por amor a Pablo. Ambos compartían la misma pregunta: ¿acaso amar de nuevo se convertía en una forma de traicionar a quienes se habían marchado? Una tarde de domingo, aprovecharon el cierre temporal de la escuela por reparaciones para organizar una actividad de pintura mural en la plaza central, con la participación de los niños del taller y sus familias. El objetivo era representar la diversidad de la región y la importancia de la solidaridad. Entre brochas, risas y manchas de pintura, Camila y Juan trabajaron codo a codo, incapaces de ocultar la complicidad que bullía en sus miradas. Al terminar, se quedaron limpiando el lugar hasta tarde, mientras Pablo dormía en una banca, agotado tras la intensa jornada. Cuando guardaron el último bote de pintura, se sentaron en el borde de la fuente que decoraba la plaza, contemplando las montañas que se oscurecían con el anochecer. Bajo la luz tenue de los faroles, Camila sintió el latido de su corazón más fuerte que nunca. Juan le tomó la mano, acariciándosela con lentitud. Fue en ese instante cuando ambos se dejaron llevar y se besaron, primero con timidez, luego con la urgencia contenida de quien encuentra una chispa de vida tras una larga oscuridad. El beso duró apenas un suspiro, pero tuvo la fuerza suficiente para despertar en ellos una mezcla de euforia y angustia. Al separarse,
Camila se sintió aturdida y culpable. ¿Qué pensarían la memoria de Diego y la de Lucía? ¿Era un pecado buscar consuelo en los brazos del viudo de su mejor amiga? Pero luego miró a Juan a los ojos y comprendió que él experimentaba la misma confusión, aunque también la misma necesidad de vivir sin sentirse prisionero de un pasado que no podía cambiar. Esa noche, se marcharon cada uno a su casa con un nudo en el pecho, reflexionando sobre el precio de permitir que la esperanza germinara de nuevo en sus vidas. Al día siguiente, Camila recibió la visita de su madre en el consultorio, quien notó de inmediato su semblante nervioso. Tras unas cuantas preguntas, consiguió que su hija le contara lo que ocurría con Juan. Doña Teresa escuchó con tranquilidad y, cuando Camila terminó de hablar, le tomó la mano y le dijo: «Mija, el amor no es una traición si se hace desde el respeto. Tus recuerdos con Diego y los de Juan con Lucía siempre estarán ahí, pero la vida sigue. Nadie te pide que olvides, sino que aprendas a valorar lo que viviste y lo que aún te queda por vivir». Camila lloró, sintiendo al mismo tiempo alivio y vértigo. Parecía tan fácil dicho por su madre, aunque sabía que ella misma tendría que enfrentar sus dudas interiores. La reacción de Pablo también fue un factor determinante. Aunque el niño no comprendía con claridad la dinámica del duelo de los adultos, sí reaccionaba a las emociones de su padre. Contrario a lo que Juan temía, Pablo se mostraba más tranquilo cada vez que Camila estaba cerca. Incluso empezó a buscarla, ofreciéndole su muñeco de trapo y sonriendo cuando ella lo tomaba en brazos. Juan interpretó aquello como un mensaje de aceptación, una señal de que no estaba mal intentar reconstruir la familia que tanto añoraba, esta vez con Camila a su lado. Sin embargo, no faltaron las murmuraciones en el pueblo. Algunas vecinas, aunque apreciaban a Camila como doctora, se preguntaban si no estaba mal que se involucrara con Juan, sabiendo que había enviudado de la mejor amiga de ella misma. Por su parte, ciertos viejos conocidos de Juan lo tildaron de desconsiderado, como si querer rehacer su vida fuera una falta de respeto hacia Lucía. Ante estos comentarios, Camila y Juan optaron por la discreción, resguardándose en la intimidad de sus conversaciones y en la certeza de lo que sentían. Cada nuevo día, cada sonrisa compartida, cada problema resuelto en conjunto, les demostraba que amarse no significaba borrar el pasado, sino honrarlo, transformándolo en fuerza para seguir adelante. Con el pasar de los meses, el taller infantil se consolidó como un espacio ejemplar en la comunidad. Incluso llegaron voluntarios de otras zonas del departamento para aprender sobre la metodología que utilizaban Juan y Camila, basada en la inclusión y el afecto. De la noche a la mañana, ella se convirtió en una figura reconocida no solo como médica, sino también como impulsora de iniciativas sociales que mejoraban la calidad de vida de los niños con diversidad funcional. Y Juan, respaldado por el éxito del taller, ganó la motivación para proponer a la alcaldía la creación de un pequeño centro de apoyo educativo que ofreciera terapias ocupacionales continuas y becas de alimentación. Todos lo veían cada vez más animado, sin la sombra de tristeza perpetua que lo había acompañado desde que perdió a Lucía. No fue un camino libre de tropiezos. Hubo días en que Camila se despertaba llorando tras soñar con Diego, con ese instante en que los paramédicos le daban la noticia de su fallecimiento. Se preguntaba si algún día dejaría de sentir esa punzada de dolor que se clavaba en su pecho. Otras veces, Juan se quedaba en silencio durante horas, sumido en recuerdos que no podía compartir del todo. Pero cada vez que uno caía, el otro le ofrecía la mano. Así, entre miedos compartidos y valentía mutua, forjaron un amor realista, anclado en la empatía y la comprensión. Un amor que no desconocía la presencia de Lucía y de Diego en sus almas, sino que, por el contrario, les daba las gracias por todo lo que habían significado y por cómo habían ayudado a forjar a los hombres y mujeres que eran en ese momento. Llegó la inauguración oficial del Centro de Apoyo Educativo en un sábado soleado. La plaza se llenó de globos de colores, bailes típicos y discursos. Pablo cortó la cinta roja con unas tijeras enormes, recibiendo aplausos y vítores. El pueblo celebraba una nueva etapa de esperanza para sus niños. Camila y Juan, de pie uno al lado del otro, sentían la gratitud de toda la comunidad, pero también la propia satisfacción de haber emprendido un camino que le devolvía vida y sentido a sus existencias. Tras el acto de inauguración, mientras todos se dispersaban para disfrutar de la fiesta, ellos se quedaron unos minutos en la parte trasera del edificio, contemplando el paisaje de montañas que se alzaba en la distancia, como si fueran guardianes de sus recuerdos. ¿Tú crees que ellos nos perdonen?, preguntó Camila con un hilillo de voz, sin necesidad de mencionar a Diego ni a Lucía por nombre. Pienso que ya lo hicieron,
respondió Juan, tomándola de la mano. Tal vez nunca nos exigieron nada distinto a ser felices. Camila posó la vista en el horizonte, donde el cielo azul se fundía con el verdor de la cordillera. Sintió una brisa suave que acariciaba sus mejillas y juró percibir, en aquel silencio, la voz lejana de Diego diciéndole que siguiera su vocación de sanar, de vivir. Y la sonrisa de Lucía, su mejor amiga, deseándole el amor que ella misma hubiera anhelado para Camila si no hubiera partido tan pronto. Con los ojos anegados en lágrimas, se volvió hacia Juan y lo besó. Fue un beso lleno de ternura, sin prisa, un beso que hablaba de resiliencia y de fe en el futuro. En ese instante, supo con certeza que amar de nuevo no era traicionar a quienes ya no estaban, sino celebrar la maravillosa capacidad del corazón para renacer entre las ruinas, para transformar el duelo en gratitud por la vida que aún continúa. Aquel día marcó el verdadero inicio de una nueva etapa en San Rafael. Camila siguió atendiendo a la gente del pueblo, recibiendo pacientes con dolencias mínimas y otras más graves, pero siempre con la dedicación que la caracterizaba. Juan continuó dando clases con devoción, sembrando en los niños la semilla de la curiosidad y la empatía. Pablo, por su parte, floreció en su manera de comunicarse, encontrando a Camila como un apoyo incondicional, no para sustituir la memoria de su madre, sino para sumar un lazo sincero a la pequeña familia que formaban. La gente del pueblo, aunque extrañada al principio, comenzó a aceptar esa relación que nació de la adversidad y que se consolidó con un compromiso profundo con la comunidad. Cada atardecer, cuando el sol se ocultaba detrás de la cordillera y la luz dorada bañaba los cafetales, Camila cerraba el consultorio y caminaba hacia la escuelita para encontrarse con Juan y Pablo. A menudo, los tres tomaban la carretera empedrada que conducía a las afueras, contemplando el paisaje con la certeza de que la vida seguía dándoles oportunidades para sanar. Algunas veces, Camila se permitía evocar los momentos más bellos con Diego, o las risas que compartía con Lucía en la infancia. Ya no lo hacía con la desolación de antes, sino con la gratitud de quien comprende que cada persona que pasa por nuestro camino nos enseña algo sobre el amor y la fragilidad de la existencia. En esas caminatas al crepúsculo, Camila y Juan aprendieron que las segundas oportunidades no anulan lo vivido, sino que abren puertas a historias nuevas. Aprendieron que amar no tiene por qué ser un olvido, sino más bien una continuación, un tributo a la memoria de aquellos que quisieron verlos plenos. Y así, bajo el calor del sol que se retiraba lentamente, mientras Pablo corría por el sendero canturreando una tonada incomprensible, ellos se miraban con una dulzura serena, sintiendo que habían encontrado el camino de regreso a casa, un camino que, más que un lugar físico, era la reconciliación con su propio corazón.